Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Andrés Rodas y en esta oportunidad vamos a seguir avanzando entonces en esta base. Miren que yo quedé ahí esta mañana, hicimos un directo donde les enseñé a hacer esto. Listo. Yo voy a continuar entonces con la base, la explicación. Bueno, aquí evidentemente voy a seguir avanzando. Voy a seguir tejiendo acá. Entonces, quedamos en que nos íbamos a conectar en la tarde. Bueno, van a ser las 3. Y bueno, aquí voy a hacer, hice el aumento, un puntico. Continúo entonces. Voy a avanzar entonces hasta acá. 1, 2. Y en ese tercer punto vamos a realizar el aumento. Aumento. ¿Cuántos aumentos estoy haciendo? Estoy haciendo 3 aumentos, listo. Uno al comienzo, uno en la mitad y otro al finalizar Entonces miren, ahí ya hice el primero, sigo tejiendo. Y ahí justo, o sea, aquí voy a hacer otro aumento. Y después al finalizar, ven que ya va quedando planita. Yo aquí saqué el marcador. Bueno, voy a marcar de todas formas para saber dónde finaliza la vuelta. Si ustedes saben dónde termina la vuelta, pues bueno, no es necesario el marcador. Yo voy a marcar acá. De hecho, puedo marcar aquí esta pestañita que me indica el final de la vuelta. Este es un crochet, estos son 2 hebras de crochet, pero cabe decir que no necesariamente tienen que usar el crochet. Pueden utilizar un guajiro o un coral o un seda también. Miren, ahí terminamos. Me como un punto al comienzo y uno al final. Y empezamos, miren, con el fucsia. Y voy a realizar un punto en el centro donde ahí está el fucsia. Vamos a tejer el aumento. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo. Bueno, aquí seguimos. Miren, hice el aumento. Tejo un puntito. Y después cierro con verde. Con verde. ¿Sí ven? Entonces ahí vamos formando las figuritas de a poquito. Son 5 muñequitas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces después voy a hacer, miren, un punto en verde. Otro punto. Y justo en el tercero el aumento. Ahí donde estoy posicionado voy a ingresar el crochet. Y formamos el aumento. Listo, miren el aumento. Sigo tejiendo. Uno, dos. Y en este tercer punto vamos a hacer otro aumento. Les recuerdo, estoy haciendo 3 aumentos. Uno al comienzo, uno acá en el centro y otro al finalizar. Listo. Muy importante que hagan esos aumentos para que las bases queden planitas. Si yo no hago esos aumentos, se me encoca. Inmediatamente el tejido se me encoca. Entonces ahí hice el aumento. Sigo tejiendo con el verde. Miren, recuerden. Estamos haciendo el vestido de las muñequitas. Miren las piernitas, las botitas o zapatitos. Eso depende de cómo lo vean también. Yo lo veo como una muñequita, pero bueno,
Puede que para otra persona simplemente no sea una muñeca, pero van a ver que el diseño es de una muñeca, de muñequitas. Bueno, entonces ahí vamos. Y recuerden, seguimos tejiendo. 1. Y, bueno, entonces el aumento, 3 punticos. Y en el cuarto, el aumento. Ahí está el aumento. Miren, 2 puntaditas en un espacio o un crecido. Termino con un puntito. Cambiamos a fucsia. Recuerden que los colores también son opcionales. Siempre lo he dicho. Los colores ustedes los eligen. 1. Y en ese punto donde estoy posicionado vamos a tejer el aumento. Aumento, miren. ¿Sí ven? Y después hacemos un puntito de más en fucsia. Cambiamos a verde. Y prácticamente estoy finalizando mi vuelta número 6. Luz María Otálvaro, por fin la veo por acá. Ha estado como perdida últimamente. No, esta mañana estuvo, pero sí estuvo como muy ausente. No la noté como mucho. No la vi como muy. Entonces ahí empezamos a hacer el aumento, o puedo hacerlo en el tercero. Vamos a hacerlo en el tercero, con tal de que sean los primeros puntos, ¿cierto? Un aumento aquí, uno en el centro y uno al finalizar. ¿Listo? Lo importante es que lo hagan así. Que la base ya se mantiene planita, ya no se me está encocando como antes. ¿Qué está tejiendo Luz María el bolsito? El pequeñito, ¿cómo le está quedando? Ni siquiera lo ha mostrado. Quisiera verlo. Te recuerden, voy tejiendo y de repente aquí hago otro aumento, es decir, 2 puntadas en ese mismo punto. Y al finalizar, más o menos por acá, vamos a tejer otro aumento y llegamos prácticamente al marcador de puntos. Nos vamos acercando cada vez más. ¿Cierto? Entonces 1, 2 y ahí en ese tercer punto donde estoy posicionado en este momento, vamos a tejer el aumento. Ya lleva la basecita. La basecita yo creo que ya lleva altura. Bueno, sí, yo quiero verlo, realmente sí. Sí, quiero verlo. Entonces aquí miren, cambiamos de color a fucsia y hemos finalizado la vuelta número 6. Recuerden que en el primer directo les enseñé a hacer el anillito, con cuántos puntos, los aumentos, cómo fui colocándolos. Está en la pestaña de en vivo, ahí está. Y después hacemos el aumentico, miren, 1, 2, y en este punto el aumento. Para que el tejido empiece a abrir. Y seguimos tejiendo, miren, 1 y me corro un puntico acá. Ok, cambio de color. Y voy a hacer ahora, miren, un punto, otro punto. Y justo en el tercer punto aquí, en este tercer punto, el primer aumento. ¿Sí? Primer aumento, voy aplanando, no quiten la marquita por si de pronto no saben dónde puede, como guía, déjenla como guía para saber dónde termina la marca, la vuelta más bien. Y en el centro voy a hacer el aumento pero con negro. ¿Por qué? Porque el diseño va así. Vamos a hacerle el cinturón. Entonces más o menos yo creería que ahí, sí. Entonces aquí cambio de color y en lo posible en el centro, miren, me guío de estos puntos. Más o menos ahí en ese punto central vamos a hacer el aumento. Yo lo voy a hacer con negro, voy a dar 2 puntadas con negro. ¿Sí? Con negro. Cambio de color. Y en este puntito vamos a tejer 2 veces, 1 y 2.
el aumento con negro, ¿sí ven? Bueno, ahí cambio de color a verde nuevamente y cierro ese puntito con negro, ¿sí ven? Miren cómo debe ir quedando el tejido. Y vamos avanzando hasta el final. En el final, más o menos, al final o un puntico antes, realizamos otro aumento. 3, 4, 5, o sea, en este quinto punto, ahí hacemos el aumento. Y un puntico más. Y les recuerdo que nos estamos tejiendo con fucsia, o nos estamos comiendo un puntico, uno aquí y uno aquí con fucsia, listo. Para ir formando la figurita de nuestras muñequitas. Aquí cambio nuevamente a fucsia. Qué tranquilo se siente el día. Me encanta cuando el día se siente así, que uno pueda tejer a gusto, no haya interrupción de fondo. En el centro, en lo posible, ahí donde estoy posicionado, puedo tejer el aumento. ¿Sí ven? Y vayan aplanando su base. Miren, muy bonito. Y sobre todo resistente, que es lo que yo busco con el cordón, este cordoncito que me le dé más resistencia al bolso, queda más fino realmente. Entonces, nada, seguimos. Cordón de polipropileno, recuerden, cordón sintético, cordón trenzado. Seguimos avanzando. Entonces aquí, miren, me como un puntico y hago lo mismo. Tejo con verde. ¿Sí? Miren qué bonito va quedando. Y sobre todo lo resistente. Entonces cada vez que voy avanzando se van separando más las muñecas, miren. Se forma como una separación entre muñeca y muñeca con el color de base. Claro está que el color de base también puede ser negro, puede ser verde, incluso amarillo. Ya ustedes juegan como con la combinación de colores. Eso sí, estoy utilizando 5 colores. Ya ustedes deciden cómo ir formando la muñeca, con qué colores. Entonces, más o menos yo lo estoy haciendo con el amarillo para la piel, el verde para el vestido, el negro para las botitas. Pero obviamente ustedes pueden incluso hacer una muñequita de un color diferente también. Ya es imaginación de cada uno de ustedes. Empiezo con el aumento, miren, ahí. Un aumentico. Sigo avanzando. Y de repente en el centro, bueno, voy a tejer otro poquito aquí, ahí. Me guío de estos puntos, miren, más o menos en este o en este formo el aumento con negro. Cambio de color a negro. Ana Pico, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Yo creo que no compartí el directo, ¿cierto? Debería compartirlo en el grupo para que las personas puedan verlo. En el grupo de... Luz Mari, usted no está en el grupo de Tejeguay, creo que no está. No, yo creo que no la he visto allá en el grupo. Hay un grupito que hicimos, somos 45 miembros, entonces quien quiera unirse puede hacerlo. Entonces miren, el aumento con negro ya lo hice, 2 puntaditas en negro y estoy formando la parte central del diseño o de la figurita y sigo avanzando, miren. Y al final más o menos, bueno, voy, ok, aquí, el aumento, miren, 1 y 2, ¿cierto? El aumento. Cambio nuevamente de color. Bueno, Miriam ya lo compartió, muchísimas gracias. Y entonces seguimos avanzando con fucsia, como pueden darse cuenta, y en el centro, en este punto de aquí, miren, ahí donde estoy posicionado en este momento, vamos a dar otra puntada. Esto es el aumento. Y vayan de vez en cuando aplanando su base, acomoden y van tejiendo.
Muy bien, miren qué fácil es el aumento. Vengo para acá. Y después, no sé cómo meterse. Ah, ok. Escríbeme al WhatsApp y yo la agrego. Listo, Luz Mari. Ah, bueno. Le dice a Manuelita que por favor la agregue al grupo. Estoy mirando cómo se ve la calidad. Perfecto. Entonces, recuerden, miren, buenas tardes para todos. Andrés, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por compartir el directo, Miriam. Le agradezco mucho el apoyo. Pueden compartir este directo también en Facebook si desean. Acá, miren, 1, 2. Y en el tercer punto voy a empezar a hacer el aumento, miren, 1 y 2. Y después en la mitad voy a hacer el aumento, pero con negro, 2 puntaditas en un mismo espacio, con negro. Está quedando bastante tupidito. Se ve, mire, se ve que queda tupido el tejido y el cordón ayuda mucho. Siempre, siempre, siempre yo lo utilizo. Pero es evidente que no necesariamente tienen que utilizarlo, a menos de que quieran que un tejido quede más resistente, su tejido quede de mejor calidad. Entonces, aún así, lo pueden utilizar. En ese momento es cuando ustedes se van a dar cuenta que ese cordón, ese cordón les va a ayudar mucho y si venden una mochila con ese cordón, van a regresar los clientes realmente. Entonces aquí hice el aumento, sigo tejiendo y ya saben que al final hago otro. Entonces en cada una de las muñequitas estoy haciendo uno al comienzo, uno en la mitad y uno al final. Muchísimas gracias Marcela Lozano Rodríguez, creo que es nueva por acá. 3, 4. Y al final, más o menos en este punto, voy a hacer el aumento. Listo. Miren, aumento. María de Jesús Aguayo, ¿cómo está? Un saludito para usted. Andrés, pero el grupo no es donde mandamos las fotos de los proyectos que avanzamos. Es el grupo de WhatsApp. Es un grupo de WhatsApp. Luz Mari. Ese no es un grupo de Facebook, sino de WhatsApp. Es otro grupo. Bueno, no recuerdo exactamente quién fue la que me dio la idea. Entonces, según ella, me dijo, Andrés, hagamos un grupo. Entonces, bueno, hicimos el grupo. Ah, fue en un directo, sí. Fue en un directo y de repente, bueno, hicimos el directo y en esa ocasión alguien dio la idea de hacer el grupo. Entonces, miren, aquí ya voy a empezar con el fucsia. De hecho, ya empecé y más o menos 3 en el cuarto punto, el aumento. Ahí, aumento. Es que con el cordón sí avanza muchísimo. Ustedes en una tardecita se sientan y lo tejen la base completita. Entonces aquí yo sigo. Miren hasta acá. ¿Cierto? Un puntico verde encima del verde con fucsia. Cambio a verde nuevamente. Y ahora sí sigo avanzando entonces. Un punto, otro punto, o sea, 2. Y en el tercer punto realizamos el aumento, es decir, 2 puntos en un mismo espacio. ¿Sí ven? Ahí está el aumento. Dijeron algo, pero no alcancé a leerlo. Ah, ok. Ah, bueno. Dice Luzmar. Hicimos el aumento. Seguimos hacia el centro. Más o menos ahí. Cambio de color a negro. Reviso que no se me vean los hilos. Cambio de color. Y cierro este puntito con negro. Y hago el aumento aquí. 2 puntaditas. 1 y 2. ¿Sí ve? Cambio de color.
y sigo avanzando hasta el final, donde vamos a realizar otro aumento, más o menos por acá en el último punto, en el último o en el penúltimo punto, vamos a hacer el último aumento de esta muñeca y nos queda solamente una, dos, tres, cuatro, y en el quinto punto el aumento, aumento, cierro con fucsia. Y empiezo, miren, 2, 3. Y en el cuarto punto, o sea, ahí donde estoy parado, otra puntada. Y entonces termino con uno. Y acá me paro encima de este primer verde con una puntadita en fucsia, cambio a verde nuevamente. El tema del cinturón también es opcional, es decir, si ustedes quieren hacerlo, lo hacen. Si no, simplemente tejen el vestidito en color verde, o bueno, la vestimenta pues de la muñequita como tal. Incluso si no quieren hacer muñecas, pueden hacer un muñequito. Miren que ahí ya van las piernitas, el cuerpito. Más arriba voy a hacer los brazos. Y entonces ahora, miren, sigo acá. Empiezo con verde, miren. La parte del vestido, 2. Y en el tercer punto, el aumento. 1 y 2, ¿cierto? Entonces después hago 1 y 2 puntos en verde. Y luego cambio de color. Voy a cambiarlo a negro, exactamente a negro. Y en el centro es donde voy a realizar mis dos puntaditas aumento con el mismo negro. 1. Y otro puntito ahí. Cambio de color a verde. Y al final voy a hacer otro aumento. 1, 2. Bueno, siento que el tejido ya tiende, creo que voy a tener que reducir aumentos. Entonces aquí al final voy a hacer el último aumento. Y ya no voy a hacer 3, voy a hacer 2, listo. Ya siento que el tejido trata como trata, miren. Más o menos trata como de ondularse, pero yo no lo dejo. Entonces reducimos aumentos en esta siguiente vuelta. Voy a reducir, miren, hasta ahí. Aquí tengo que hacer el último aumento. Y después cambio a fucsia. Listo. Perdón, fucsia, no negro. Llevo el fucsia para atrás y así. Y en el fucsia siempre vamos a hacer un aumentico. Miren, empiezo ahí con el fucsia. 1, 2. ¿Sí ven cómo va quedando? Bueno, ya, acá estoy, acá sigo. Ya saben entonces, en la parte del fucsia, en la mitad
mitad más o menos, ustedes más o menos buscan el centro, no necesariamente tiene que ser muy centrado. Entonces, miren, sigo, empiezo vuelta número 8. 3, 4, 5, 6, 7, perdón. A la 8, sí, la 8. Efectivamente, entonces ahí empiezo a hacer el primer aumento. Y ya voy a reducir los aumentos. En vez de 3, voy a hacer solamente 2. Uno al comienzo y uno al final. Listo. Miren cómo se van formando. Cada vez se va viendo más el motivo, la figura de las muñequitas unidas por un círculo. Más o menos por esto, ¿cierto? Entonces, esto es un homenaje también a las niñas, a las mujeres que siempre están ahí con nosotros acompañándonos. Entonces, muchas gracias a todas esas mujeres que hacen posible que todo fluya. Ahí empezamos con un aumentico, 2, y en el tercer punto voy a realizar el aumento. Miren, 1 y 2. Ustedes dirán, Andrés, ¿por qué vas a reducir aumentos? Resulta que yo siento que el tejido va a querer como ondularse, pero es debido a que hice 3 aumentos. Entonces ahí voy a reducir 1 al comienzo y voy a hacer 1 al final. Solamente así, miren. Entonces, esta parte que es el cinturón se teje en negro. ¿Sí? Más o menos por aquí vamos a hacer el aumento. A ver, acá. Aumento, miren. Y después termino con un puntico y me como otro nuevamente. Miren, entonces vamos a hacer con este color. Me voy a venir hasta el centro, más o menos. Bueno, aquí creo que puedo hacer. Sí. Voy a hacer entonces 3, 4 y ahí hago el aumento. ¿Sí ven? Y voy a hacer entonces, voy a seguir avanzando. Y de repente llegamos a la otra sección o a la otra muñequita. Recuerden que empezamos la vuelta número 8, perdón, vuelta número 8. La primera parte está en el canal, listo, en la pestaña de en vivo, en la sección de en vivos. Ahí está en la primera parte. Y empezamos aquí, miren, aquí llego hasta ahí, cambio de color a negro, recuerden. Y voy a hacer un aumento, entonces voy a hacerlo esta vez comenzando. 1. Y en el segundo punto vamos a hacer el otro aumento, ahí el aumento, quiero decir. Un punto negro y en el siguiente voy a hacer el aumento. ¿Sí ven? Me voy yendo entonces hasta el otro lado, más o menos hasta el final. ¿Sí ven cómo va quedando la figurita? Y más o menos aquí al final hacemos otro aumento. Y al final vamos a hacer otro aumento.
Si de pronto, por casualidad, ustedes están tejiendo y de repente se les está encocando en esta vuelta, entonces en el centro pongan otro aumento. Uno aquí, uno en el centro y uno al final. Ponen un aumento. Yo lo voy a poner acá. Ahí está el aumento. Cambio al verde, al fucsia, quiero decir. Y empiezo, miren, con este color. Y en el centro del fucsia vamos a hacer el aumento. Ahí ya se va formando la figurita cada vez más. Entonces acá el aumento o dos puntadas en un mismo punto y sigo hasta el final. 1, 2, me paro entonces en este primer punto, ahí, cambio de color. Entonces lo que haga en una figurita lo voy a estar repitiendo en todas las figuras. Acá es negro. Sí, es un diseño sencillo, lo voy a hacer, pero la explicación del bolso espalda, pues también la tengo pendiente en Facebook. Tengo que seguir avanzando, creo que voy a hacer directo también en Facebook ahora más tardecito, porque necesito seguir mostrando los avances del morral espalda que estamos trabajando en la página. Miren, este es el morral espalda que estoy trabajando en Facebook. Entonces, para ir mostrando avances, listo. No sé si realmente lo quiero sencillo, quiero hacerlo como a rayas. ¿Usted qué opina, Luz Mari? Por ejemplo, dos rayas de color negro, una en color fucsia, dos rayas de color negro, una en amarillo, dos rayas de color negro, una en naranja, dos rayas de color negro, una amarillo y así. Dos rayas de color negro, una verde. Quiero hacer el morral así, sobre un fondo oscuro, sobre la base oscura. Pero bueno, es una idea que pues me gusta la idea de las líneas, aunque también la puedo hacer con diseño. Pero ahí es el primer aumento. Recuerden que estamos en la parte central, digámoslo así, de las muñequitas, del cuerpo de los vestidos, mire. Y después sigo tejiendo hasta el final donde vamos a poner o posicionar otro aumento. Más o menos al final vamos a poner otro. Entonces aquí, miren, ponemos uno ahí, un punto y ahí el otro punto. ¿Sí ven? Es decir, el aumento. Y finalizo con un punto negro. Cambio a fucsia porque es la separación. Entonces estoy decidido a hacerlo a líneas. Listo, voy a hacer el diseño en el fondo y en el cuerpo voy a simplemente hacer líneas. Sí, realmente me gusta la idea de las líneas. Porque va a ser un bolso espalda. Ustedes van a ver cómo va quedando a medida que yo vaya mostrando partecitas de las clases. Ustedes saben que yo sí me enfoco bastante en las bases. En las bases sí trato de explicarlo completo, el fondo. Esta base va a quedar más o menos de 21 centímetros. Entonces recuerden que en esta sección también debo hacer un aumento. 1 y 2. Ahí está el aumentico, miren. Y después sigo tejiendo normal, punto por punto.
hasta llegar al primer verde, donde voy a parar, realizo cambio de color a negro y llego hasta el otro lado. Mientras ahí cambio de color a negro. ¿Sí ven? ¿Cómo va quedando? Entonces aquí es donde voy a avanzar con negro. Más o menos ahí el aumento. Aumento, sigo hasta el otro lado. Reduje aumentos porque ya sentía que se me estaba floreando. Entonces hay como que hay que tener mucho equilibrio. Por ejemplo, si en una vuelta hicieron muchos aumentos, en la siguiente pueden reducir para que no se les ondule. Miren que de todas formas no se está ondulando, miren. Pero es para que tengan cuidado. Miren cómo va quedando. Y al final, más o menos por aquí, en el penúltimo, o bueno, en el último o en el penúltimo punto, realizan otro aumento. No hay que sobresaturar tampoco el tejido de aumentos, pero también hay que seguir tejiendo los aumentos, tratar de que sea la misma cantidad de aumentos por figura. Si tengo dos figuras, entonces en las dos figuras voy a hacer la misma cantidad de aumentos. Si en una hice aquí y acá, en la otra voy a repetir, ¿cierto? Y sabemos que aquí también estamos tejiendo un aumento en la parte del fucsia. Entonces al finalizar hago otro aumento, ahí más o menos, ahí, aumento y un puntico más en negro. Cambio de color a fucsia más bien, lo cambio, cierro, ajusto un poquito más este punto, reviso que no se me vean los hilos en el revés. Y entonces sigo avanzando con el fucsia. Y recuerden que en la parte central vamos a tejer el aumento. Y vean la diferencia. Esta mañana me pasó algo que tuve que soltar hasta esta vuelta. Muchos se dieron cuenta que solté hasta esta vuelta porque se estaba encocando mucho. Era muy evidente la forma del tejido. Entonces suelten hasta donde ustedes consideran y pongan más aumentos. Aquí yo tenía solamente 2 puntos y con el aumento, miren que en la parte del amarillo hice un aumento. Entonces el plato se reguló, ¿cierto? Ya no se acomodó. Ya no se encoca debido a esos aumentos que hice en esa vuelta. Entonces aquí sigo tejiendo y de repente por acá el aumento. Aumento ahí, 2 puntaditas en un punto y sigo avanzando. Me estoy guiando de un fondo que yo ya había tejido antes, les cuento, que me estoy guiando de este diseño exactamente. Miren, este es el diseño que estoy empleando para esta base, igualito. Entonces ustedes lo pueden tejer en otros colores si desean, por supuesto. Denme unos segunditos. Denme unos segunditos, por favor. Mientras tanto, vayan visualizando la base, cómo va quedando. Si desean, pueden tomar captura de pantalla.
Bueno, ahora sí, acá estoy de nuevo con ustedes. Vamos a seguir avanzando en este hermoso proyecto de fondo para el bolso o espalda, morral espalda. De vez en cuando debo pararme porque, bueno, a veces me necesitan. Sigo entonces acá con ustedes. Ahí me disculpo. Vuelta número 8, 3, 4, 5, sí, vuelta número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a llegar al final, miren. Entonces un puntito acá con fucsia encima del primer verde. Cambio a negro porque estamos haciendo el cinturón con negro. ¿Cierto? Y después sigo tejiendo recto hacia allá, hacia la izquierda, con negro. Miren, 1, 2. Son creo que 17 vueltas, si no estoy mal, pero con cordón. Ya para quienes no tejan con cordón, les recomiendo que hagan más vuelticas hasta completar 21 centímetros de base. Listo. Ay, pero sí me gustaría que consiguieran el cordón. Sería maravilloso que lo tejieran con el cordón para tener la misma medida, ¿cierto? La misma cantidad de vueltas. Bueno, ahí hice el aumento y al final voy a hacer otro. Entonces, miren, me doy cuenta que al reducir un poquito los aumentos, alcanzo un equilibrio. Miren, ya la base se regula nuevamente, no se encoca ni se ondula. Entonces, prácticamente en el último punto de esta sección, realizamos el siguiente aumento. Listo. Ahí, miren. Ahí o en el último. Vamos a hacerlo en el último. El aumento. Y cambiamos de color nuevamente a fucsia. Ok. En la siguiente vuelta empezamos a hacer los bracitos de la muñeca. Excelente. Vamos a hacer los bracitos de esta hermosa muñeca. De estas muñequitas que estoy tejiendo. Miren que ahí ya se va viendo el cuerpo cada vez más de las muñecas. Entonces, sabemos, voy a ver si hago después otro con muñequitos. En vez de muñequitas, hacemos los pantaloncitos, lo personificamos más a un hombre. En un próximo video lo vamos a hacer. Personificarlo a hombre. Entonces sigo tejiendo. Y de repente en el centro voy a hacer otro aumento. ¿Sí ven? Bajo esto para acá. Entonces la marquita me indica, es un indicador de final de vuelta. Ok, aquí vamos a proceder entonces a realizar dos, dos, y un aumento ahí, otro ahí, vale. Los guantecitos de mi muñequita, 1, 2, 3. Entonces, más o menos, mira, 1, 2, 1, 2 y 3. Ok, ahí justo donde estoy posicionado en este momento, voy a cambiar a negro. Bueno, yo quiero hacer los guantes, no sé, se me ocurrió una idea loca. Bueno, de pronto si lo hago, no. Sí, hagámoslo negro realmente. Debo ser coherente. Los quería hacer de otro color, pero no. Deben ser negros. Porque la vestimenta es el cinturón negro, las botitas negras y obviamente los guantecitos en color negro también. Entonces voy a hacer dos puntitos, miren cómo lo estoy haciendo. Me olvidé del aumento. Opa. Ok. Entonces el aumento voy a hacerlo más adelante aquí.
Bueno, no pasa nada, mire. Entonces voy a hacerlo ahí, mire. Entonces hay un punto, 3 puntitos, miren, 3 puntitos. Bueno, de hecho son 5. 5 puntitos. Antes de llegar a este punto negro voy a hacer 2 puntos negros ahí. No, voy a tener esa referencia. Miren. 2, 3. Debe ser un puntito más. No. Porque no quiero que me quede muy... A ver. 1, 2, 3. Ok, un puntico más. Entonces hagamos el aumento de una vez ahí. Miren, aumento. 2, 3, 2. Un puntico más en fucsia. Y ahora sí cambio a negro. Y voy a tejer 2 puntitos, 1 y 2. Y cambio nuevamente a fucsia. Y voy a tejer exactamente 3 puntos. 1, 2. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo los guantecitos de la muñequita, 3 puntos. Nuevamente, ahora me toca con verde. Y recuerden que la secuencia va a ser igual en los aumentos. Entonces, miren, empiezo acá con verde. ¿Sí ven? Entonces ahí ya se van viendo los guantecitos. Miren, ahí ya empecé con el primero. Después hago uno por aquí, otro aquí. Es decir, 2 punticos acá, 2 punticos acá. Y a cada una de las muñequitas le voy a hacer lo mismo. Entonces, 2. Y en el tercer punto, exactamente ahí donde estoy posicionado, el aumento. Voy aplanando, jalo un poquito el cordón para que se acomode mi tejido. Entonces, si lo consideran, pueden repetirlo una y otra vez e ir pausando e ir tejiendo el diseño según el video. Listo. Eso es lo bueno de YouTube, que a ustedes les permite retroceder el video una y otra vez para, bueno, pues para mirar bien el paso a paso, para poderlo hacer. Ok. Te resulta. Ok, sí, lo voy a hacer así. Bueno, de hecho la figurita original va así. Entonces voy a formar 2 puntos acá arriba también con negro, que es la parte del cinturón. Bueno, es un diseño improvisado, realmente no es que, bueno, realmente no me estoy guiando de un patrón, pero sí de la foto de un bolso que yo hice con esta misma figurita. Mire, si se dan cuenta, mire. Y al final vamos a hacer otro aumento, más o menos por aquí, con verde, recuerden, porque ya estamos en la parte del vestido, subiendo, bueno, avanzando en el plato. No es que esté subiendo todavía el bolso, no, estoy es avanzando en el plato. Cada vez se va haciendo más ancho. Bien, 3, 4. ¿Sí ven cómo va quedando? Miren qué belleza. Y lo mejor, muy fácil. Es muy fácil. Si siguen los pasos y van viendo la figurita, ustedes lo van haciendo. Entonces, aquí donde estoy posicionado en este momento, el aumento. Entonces, un puntico en verde. Cambio de color a fucsia. Y recuerden que vamos a realizar los bracitos. Entonces, son 3 puntitos. 1. Miren cómo debe ir quedando la figurita. Si desean, pueden tomar captura de pantalla en los avances, miren. Uno, 2 y 3 puntitos. Y entonces ahora cambiamos a negro.
y hacemos 2 puntitos en negro, ¿cierto? Que es como el otro guantecito, 1 y 2. Y después cambio a fucsia. Y más o menos acá en el centro voy a tejer el aumento, es decir, 2 puntaditas con fucsia, miren. Cambio nuevamente a negro. Y entonces hacemos las 2 puntaditas de la otra muñequita. Más que todo hay que tener mucha imaginación, miren. Aquí ya vamos empezando. Va a llegar un momento en el que vamos a ir haciendo los bracitos y se van a unir más arriba en el cuerpo. Entonces ahí si lo logran ver, miren. Ahí está la muñequita, son 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces hago mis 2 puntadas en negro. 1, 2, ¿sí ven? Reviso. Cambio a fucsia. Y tejo mis 3 puntaditas. 1, 2 y 3. ¿Y en dónde estoy colocando el aumento? Bueno, el aumento lo estoy colocando en medio de esos 2 puntos negros. 2 acá y 2 puntos negros acá. Y en el centro, miren, hice el aumento. Puedo hacerlo en el primero o en el segundo, pero ahí va un aumento. Otro aumento por acá, otro acá, uno acá en el centro, otros 2 aumenticos acá, uno en el centro, y así me voy a ir repitiendo hasta finalizar esta vuelta número 9. Haz la 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9, perdón. Estamos en la vuelta número 9, donde vamos a cambiar a verde nuevamente. Ahí cambiamos a verde y simplemente sigan tejiendo. De tal manera que debemos hacer un aumento justo en este tercer punto. Aumento, miren. ¿Sí ven? Avanzamos. Vamos a seguir avanzando hasta el centro. Y en el centro vamos a tejer 2 puntaditas en negro, ya sabemos, miren. Entonces paro aquí, cambio a negro. Y tejemos 2 puntaditas en negro. Justo ahí, miren, 1. Y en el siguiente punto el aumento, ¿sí ven? Cambio a fucsia. Bueno, si quiera que dejemos esta base bien avanzadita hoy, me doy por bien servido para empezarla a subir más adelante. Ya serán en otros directos que empecemos a subir el cuerpo. Voy a hacer un diseño sencillito, creo que en líneas. No voy a hacer diseños de tanto cambio de color. Más que todo como para que aprendan a hacer ese morral. Ya lo estoy haciendo en Facebook, pero lo estoy haciendo con flores. Ese diseño sí lleva mucho cambio de color. Entonces, 3. Y al final, más o menos ahí en ese cuarto punto, realizamos. Podemos hacerlo. Eso lo puedo hacer. Sí, hagámoslo ahí, el aumento, mire. Y un puntico hasta acá. Y recuerden que nos comemos un punto, el último punto negro nos lo comemos con fucsia. ¿Cierto? Entonces, cambiamos. Perdón, iba a ser un punto alto, no sé por qué. Tejemos 3 puntos fucsia. 1, 2. Vayan aplanando de vez en cuando su basecita. Su plato. Entonces 1, 2 y en el tercer punto vamos a parar, cambiamos a negro. Realizo mis 2 punticos en negro, 1 y en el siguiente espacio otro. Cambiamos a fucsia.
y vamos a hacer un punto y en el siguiente espacio o en el siguiente punto el aumento. ¿Qué quiero decir? 2 puntadas, miren, el crecido, miren, ahí está. No lo cierro con fucsia, vengo y lo cierro con negro porque voy a incorporarlo para tejer. Miren. Y tejo mis 2 puntaditas en negro. 1, 2. Voy aplanando mi base de vez en cuando. Cambiamos entonces ahora a fucsia. Y así. Es simplemente repetir lo que hago en una figurita. Lo repito en las demás. Y ahí ya se van viendo los bracitos. O bueno, los guantes como tal. De la base. Entonces 1, 2 y 3. 2 y 3. Cambio de color a verde. Y vengo entonces a tejer con este color. Uno, dos. Y en el tercer punto el aumento. Ahí, aumento. ¿Sí? Sigo avanzando más o menos hasta el centro. Voy acomodando mi tejido. Bueno, aquí. Evidentemente no se me ha estado enredando mucho el hilo. Opa, te sigo. Bueno, yo debo haberlo hecho un poquito más corridito, pero bueno, ya. Ok, ahí hacemos cambio de color, mire. Porque recuerden que estamos en el centro de la figurita. Pero miren que evidentemente esta una me quedó muy centrada, que digamos, debía haberlo hecho un puntico más acá, 2 acá, pero allá me quedó así, miren. De todas formas, no lo voy a soltar porque realmente no es que sea un error muy visible, ¿no? Por una pequeña cosita no pasa nada. Entonces corro y hago 1, 2 punticos negros, uno acá y otro en el siguiente espacio. No es un aumento, no es un aumento. Entonces aquí ya prácticamente voy terminando esta vuelta, número 8, 9. Y hacemos, creo que voy a tener que encender la bombilla. No sé si ustedes ven bien ahí. ¿Están viendo bien? Entonces, miren, voy tejiendo con el verde. Y ya sabemos que al final vamos a formar un aumento. No sé ese comentario a qué va. Es gente molestando realmente. Oswaldo, yo no sé qué, escribió algo, pero pues ni se entiende. Al final vamos a realizar otro aumento. Como en estos días un muchacho, un chico ahí como todo, no sé si Ana esté por ahí, pero hizo un comentario, dijo, el tejido no es para hombres.
¿Cómo fue que dijo? Que porque hacía cosas de mujeres. Entonces yo igual por no generar discordia ni nada, lo evité, pero realmente es un desubicado en todo el sentido de la palabra. 2, 3, ¿cierto? Miren, 3, dos punticos negros. Tuve que eliminar el comentario porque sí fue muy fuerte, el comentario fue muy pesado, el de esta persona, entonces tuve que eliminarlo por eso. Pero es gente como que no tiene vida propia, no tiene nada que hacer, entonces igual no le presté mucha atención, simplemente lo eliminé y ya. Ni siquiera opté por hablar con él, no, realmente no. Entonces un punto, en este siguiente espacio vamos a realizar el aumento, ahí está, miren, y justo ahí voy a cambiar de color a negro. Bajamos este punto y seguimos tejiendo. Dos puntitos, ahí está. Yo puedo hacer el aumento. Vamos a hacer el aumento aquí mejor. Bueno, entonces aquí miren cómo va quedando la figurita. ¿Se dan cuenta? Miren. Entonces estoy colocando dos puntos. Uno a este lado, otro a este lado, que son como los brazos de esta muñequita. Lo mismo acá. Voy a hacer dos, uno aquí y otro por acá. O dos más bien, porque son puntadas dobles. Entonces sigo tejiendo hasta... Miren cómo me va quedando. Tres punticos. Entonces aquí, miren, empezamos con el vestido, seguimos más bien con el vestido y recuerden que en el tercer punto y en el cuarto más bien vamos a realizar el aumento. Listo, ahí, aumento. Eso sí es muy cierto. No sé si están oyendo ahí lo que está diciendo esta niña, pero es muy cierto lo que dice. Que a veces la gente con la ayuda del gobierno cogen la plática y se la beben. Bueno, pues hay gente que realmente no sé. No, mejor no opino nada, pero está oyendo y sí, realmente tiene toda la razón. Hay gente que coge la plática que le da el gobierno como ayuda y no, bueno, ya mira, cada quien mira cómo hace con lo que hace con su plata, ¿cierto? Seguimos tejiendo, miren. Aquí, esto aquí, jalamos. Miren que no se ven los hilos por el revés, absolutamente nada. 1, 2,
3. Y en el cuarto punto el aumento. Aumento. Un puntico más. Cambio a fucsia. Tres puntos, luego 2 punticos con negro. Y cada vez que voy avanzando se va viendo más la figurita. 2 negros, cambio a fucsia. Un punto. Y ahí mismo puedo hacer el aumento, ¿cierto? A ver, 1, 2, 3, 2. O en el siguiente punto hagámoslo, listo, el aumento. Aumento, ahí está. Y ahora sí dejo mis 2 puntaditas en negro y prácticamente estoy terminando esta vuelta número 9. Uno y 2. Y después cambio a fucsia. Y así. ¿Sí ven cómo van quedando las figuritas? Miren. Uno, 2 y 3. Entonces entramos al último diseño de esta vuelta número 9. Y me voy acercando cada vez más al marcador de puntos que me indica el final de la vuelta. Entonces cambio a verde y empiezo 1, 2 y 3. O sea que en el tercer punto, ahí donde estoy parado en este momento, ahí donde me ubico, hago el aumento, ¿cierto? 2 puntos en ese mismo punto o espacio y sigo hasta el final. 1, 2, 3. Voy aplanando mi base. Ok, aquí es donde tengo que hacer cambio de color exactamente. 1 y 2, perfecto. Entonces, trato de ubicar esos 2 puntos, uno encima de otro. No es un aumento lo que voy a hacer, no. Un punto independiente lo hago y en el siguiente punto voy a tejer otro, ¿cierto? Para que no vayan a poner aumento porque no es aumento. Entonces me falta otro poquito, otro tramito para terminar la vuelta número 9. Ya saben que esta base debe quedar aproximadamente de 21 centímetros. 5 colores, ustedes ya eligen los colores a gusto. 2, 3, 4. Y por aquí el aumento. Ahí voy a hacer el aumento. Y un puntico más, mire. Cambio ahora entonces a fucsia. Y tejo mis 3 puntaditas con el fucsia. Y después hago el último guante de esta figurita. Miren cómo va quedando de hermoso. Qué belleza, miren. Qué bonitos esos colores. Entonces aquí, 1 y 2. ¿Cierto? Ahí están mis 2 puntitos. Cambio nuevamente a... son 3, perdón, son 3, 2 y 3. Ahí está. Cambio nuevamente a negro. Y finalizamos prácticamente la vuelta. Ya estamos cerrando esta vuelta con negro. Entonces, 1 y 2. Entonces, en esos 3 puntos que ustedes ven de separación entre este cuadrito y este cuadrito, ahí vamos a realizar otro aumento.
para que eso se vaya abriendo, ese espacio ahí vaya ampliando cada vez más. Miren, 1 y en el siguiente punto el aumento. ¿Sí ven? Cada vez esto se va ampliando más. Ahora es donde va a entrar lo divertido, que es la parte de los bracitos. Entonces aquí me sigo corriendo normal. Exacto. Sí, evidentemente sí es así como lo estaba diciendo. Entonces aquí ya hice el aumento. Entre este y este, entre estos dos cuadros hice el aumento ahí, miren. Y empezamos la vuelta número 10. Me corro un puntito, hago con amarillo 2 puntadas, porque las piernitas las hice con amarillo. Entonces los bracitos también van a tener ese color amarillo. Miren, 1 y 2 puntitos en amarillo, cambio de color a fucsia, que es la base, que es el color de fondo, pero para la base, para el cuerpo va a ser negro. Repito, el color de base para el cuerpo o el diseño del cuerpo va a ser con negro. Miren que yo voy cuadrando esto. Hago mis puntaditas, hago exactamente 3 puntadas. Miren, 1, 2 y 3. Y si se dan cuenta, miren, allá empecé a abrir los bracitos. Ahí ya empecé a hacer un brazo. Cambio a verde. Y ya sabemos que en esta sección debo hacer el primer aumento. 1, 2. ¿Se dan cuenta? Miren, cómo va quedando de hermoso el fondo para mi bolso espalda. Entonces, 1, 2. Y en el tercer punto, ahí donde estoy parado en este momento, hago el aumento. Y ya aquí sigo tejiendo con verde hasta el otro lado o hasta el otro extremo, miren. 1. Eso es más que todo como para que el cordón se vaya ajustando al tejido, no me quede abultado, ¿cierto? Entonces hice el primer aumento aquí. Recuerden que el otro aumento lo debemos tejer por acá. Entonces sigo tejiendo. Pero si son de las personas que se les encoca más rápido el tejido que a mí, por ejemplo, es más que todo porque tejen más apretado que yo, entonces en el centro van a proceder a realizar otro aumento, es decir, uno al comienzo, uno en el centro y uno por acá. Entonces aquí sigo tejiendo o avanzando con el verde. Miren qué bonito va quedando mi tejido. Pero el cordón ayuda mucho, realmente. Si no lo quieren utilizar, pues no lo usan. Simplemente tejen con hilos y ya. Miren que ya vamos formando ahí. Y de repente llego al final, donde vamos a tejer otro aumento. Ahí puede ser, miren, el aumento. Y un puntico más en verde. ¿Sí ven? Cambio a fucsia. Tejo 3 puntaditas con este color. 1, 2 y 3 puntitos. Cambio a amarillo. Y tejo 2 puntaditas en amarillo, miren. 1 y uno encima del primer negro, listo. Que fue exactamente lo que hicimos acá. Uno en el segundo amarillo y otro corridito. Y este también. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo los brazos. Los brazos se van a encontrar con el cuerpo más arriba, se van a pegar más arriba. Eso es lo que estoy haciendo. Las con amarillo, pero tengo que cambiar a fucsia. Y recuerden que en el centro es donde vamos a hacer un aumento, acá en la parte del fucsia, para ir manteniendo la forma circular y no se me cierre ni se me encoque la base. Miren, 1, 2, y ahí en ese tercer punto, exactamente donde estoy posicionado, parado, donde me encuentro ubicado, hago el aumento. Termino con 2 punticos en fucsia, 1 y 2.
¿Sí ven? Entonces cada vez se va ampliando más la base conforme ustedes van haciendo los aumentos y van pasando las vueltas. Entonces, por favor, compartan este directo, regálame un like, suscríbete a mi canal si aún no lo estás, si no estás suscrito, y activa la campanita de notificaciones para cuando yo esté haciendo un directo, a ustedes les llegue una notificación y se puedan conectar en tiempo real. Listo. Entonces ahí, entonces 2 puntaditas en amarillo, 1 y 2. Cambio de color nuevamente a fucsia y hago mis 3 puntaditas con este color. Se tejen 3 puntos, 1, 2 y 3. Y hacemos el vestido. Miren que ya va quedando bien planita, miren. Y durito. Entonces seguimos, miren, 1, 2. Y en el tercer punto, bueno, creo que es más acá, más corrido todavía, 3. En el cuarto punto vamos a realizar el aumento ahí, miren, 1, 2, 3, 4. Y en ese cuarto punto realizamos el aumento. Sigo tejiendo hasta el otro extremo, hasta el otro lado de la figura. Vayan aplanando su base encima de la mesa. Si no tienen mesita, en una tabla, en algo plano, esto les ayuda mucho. 1, yo aquí no cuento realmente, 2, sigo avanzando hasta el otro lado más o menos y hago el otro aumento, ¿sí? Entonces, ok. Puede ser ahí donde estoy parado en este momento el aumento o acá. Ya saben, uno al comienzo, uno al final de cada figura. Y en el centro también vamos a tejer otro aumento. En el centro de muñeca y muñeca, acá, hacemos otro aumento. Cambio a fucsia. Hago mis 3 puntos en fucsia precisamente, que son estos 3 puntos acá, hacemos 3 puntos acá. Y si se dan cuenta, todo va quedando, digámoslo así, lineado, alineado, porque todos los puntos, todas las figuritas llevan la misma cantidad de puntos, entonces no hay pérdida. Lo que hacemos en una figurita lo repetimos exactamente en las demás, siempre y cuando empiecen con la misma cantidad de puntos que yo tengo. 10 puntos, un anillo mágico de 10 puntos, aumento en la siguiente vuelta en todos los puntos, fucsia, negro, fucsia, negro, fucsia, negro, terminamos con 20. Recuerden que esto está en el canal, en la pestaña de en vivo, la explicación completa de esa del comienzo. Estoy en un directo, ahorita vea, ahorita te llamo, ¿sí? Es que estoy en un directo, mira, estoy en un directo. Bueno.
Bueno, entonces, mira, entonces seguimos tejiendo. Seguimos tejiendo. Vengo para acá. Y entonces miren que lo que hacemos en una figurita, lo vamos a repetir en todas las figuras. Espero les esté gustando muchísimo. Por favor, compartan este directo para que ustedes lo puedan tener y bueno, hacerlo, irlo trabajando también. 2 punticos, 3 punticos en fucsia, recuerden. En la pestaña de en vivo, parte 1 se llama cómo tejer fondo para el bolso espalda. En la pestaña en vivo del canal, ahí pueden encontrar ese primer video. De hecho, yo lo estaba empezando con alguien, pero bueno, como que no pudo conectarse hoy. Lo esperé y no se conectó. Tampoco me dio respuesta porque le envié un mensaje y no me dio respuesta, nada. Supongo que estaba ocupado, no sé. Pero esto lo estábamos haciendo entre dos. Pero bueno, yo voy a seguir avanzando porque realmente yo no puedo parar. Entre más muestre, pues más, obviamente, no me puedo quedar sin hacer la clase porque ya era un video que tenía mucho tiempo, hace mucho tiempo retenido. Es decir, ya me lo habían pedido mucho. Quisiera la clase del bolso espalda, 2 amarillos. Entonces ahora hago con fucsia. 1, 2. Y en el centro, miren, en el centro vamos a tejer el aumento. ¿Qué quiero decir con aumento? 2 puntaditas en un mismo espacio. Quiero hacerle otras cositas a esta figurita. Las voy a hacer, no, verde o amarillo. Para que la figurita que va en el medio, porque más arriba vamos a hacer una figurita que va entre figura y figura. Entonces ahí ya hice los 2 puntos amarillos, miren. Luego hacemos 2 puntos y en el centro con fucsia el aumento, miren. Aumento, nuevamente 2 puntos con fucsia. Cambio nuevamente a amarillo. Miren qué bonito va quedando esta basecita. 2 amarillos, luego 3 fucsia. 3 fucsia y así vamos a ir tejiendo hasta terminar la vuelta número 10. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Vuelta número 10. Solamente jalen el cordón como para ajustar un poquito el tejido, pero no exageren al jalarlo para que el tejido no se vaya, qué sé yo, a fruncir o a ondular. 1, 2, 3. Cambiamos. Entonces ahí se van viendo los bracitos, ya va siendo más evidente la figura. Va siendo mucho más evidente el diseño de nuestro tejido. Kolay Gelsin Admin Evet Hoş geldin Arkadaş Merhaba Teşekkürler Teşekkürler habla Admin. ¿Cómo está, admin? Bueno, es que hoş buldum. Evet. Hoş buldum. Hoş geldin. Entonces aquí seguimos tejiendo. Harikasin. Harikasin.
Teşekkür ederim. Miren, entonces aquí estoy tejiendo esta basecita. Bien chula, bien mona, como yo, por supuesto. Entonces aquí vamos, miren. Entonces seguimos tejiendo esta increíble base, bien bello el tejido. Ya me encanta porque se va viendo cada vez más grande y se va viendo el resultado. Entonces ahí es cuando más se motiva uno a seguir tejiendo. Cuando la base va quedando bien planita. El aumento, recuerden, vamos a hacer un aumento al final también, por acá. Entonces ahí me disculpan por el movimiento. Entonces hacemos, miren, aumento aquí y aumento al final, solamente. Pero quien considere, les digo de una vez, quien considere que el plato se les está encocando con mi explicación, entonces en el centro pongan otro aumento. Pero eso es más que todo para las personas que tejen muy apretado. He visto que hay personas que tejen demasiado apretado. Entonces sí como que hay que tener un poquito de equilibrio, ir bajándole un poquito a la tensión de la mano en el crochet, listo. Un aumento aquí al final. Cambiamos, hacemos 3 puntitos en color fucsia. 1, 2, acomodo mi tejido. Bueno, les tengo para mostrarles que estoy practicando el telar mapuche. Les voy a mostrar. Estoy haciendo una práctica de un telar mapuche. Estoy aprendiendo a hacerlo. Cierto, el tejido en telar mapuche, pero la urdimbre aquí es muy diferente a como lo hacemos en el paleteado tradicional. Eso es un paréntesis. Miren que yo aquí estoy haciendo un fajón, una gasa. Y después les voy a poner un diseñito acá, ¿cierto? Entonces hay que ir moviendo estos hilos. Miren, aquí yo estoy practicando en mi telar pequeño. Entonces hay mucho que hacer. Entonces muchísimas gracias por el apoyo. Estamos entonces, sé que de pronto no es el momento, pero quería mostrarles que aparte no solamente estoy haciendo esto, tengo muchos proyectos pendientes para mostrar, para enseñarles a ustedes en el canal, si desean aprender conmigo, por supuesto. Luz Bonilla al 312-649-4849 se pueden unir al grupo Tejeguay Grupo. Entonces son 3 punticos en fucsia, después 2 punticos en amarillo. Recuerden, 312-649-4849. Número de teléfono WhatsApp, más que todo, me comunico por WhatsApp. Entonces ahí está el número. Entonces aquí hacemos los 3 puntitos, luego hacemos 2 puntitos en amarillo. Y después punticos en fucsia. Entonces miren, estoy haciendo los bracitos. Luego hacemos la separación con fucsia. Precisamente voy a tejer con fucsia. 1, 2. Y en el centro el aumento. Ahí. El aumento ahí. Es tarde allá. Es tarde en Turquía.
Son las, ¿qué? Las 12 de la medianoche. Es la medianoche ya, en Turquía, me parece. Entonces aquí te dejo 1, después de haber hecho el aumento te dejo 1, 2 puntos independientes, cambio a amarillo, cambiamos al color amarillo, que es el color de mi base, perdón, el color de mi bracito, de la piel del, más que todo es como la especie de, tienden a ser figuritas, no sé si decirlo, pero como figuritas asiáticas, ¿cierto? Donde, bueno, personifican a las personas con el color de piel amarillo. Entonces, ahí va, mire, 1 y 2, cambio nuevamente a fucsia. Y cada vez se van formando más los puntitos. Miren cómo quedan los puntitos de bien hechos, bonitos. Tres puntos de separación, 2 y 3. Cambio a verde. Y sigo avanzando con el color verde, que es la parte del vestido. Bueno, quiero presentar una disculpa a todas esas personas. Hay unos videos en el canal. Obviamente, por ejemplo, la mochila de hombre, me han preguntado por ese bolso. Pero deben tener en cuenta que ese tutorial fue uno de los primeritos que yo monté en el canal, entonces no tiene muy buena calidad que digamos. No tiene una calidad muy, muy buena que digamos, porque estos fueron de los primeritos videos, de los primeros videitos que subí al canal, entonces ahí me disculpo con ustedes, no es la calidad adecuada, aparte grababa los videos en vertical, cosa que no debe hacerse en YouTube, grabar los videos en vertical. Pero como primerizo, como novato, por así decirlo, bueno, no hallo la palabra en este momento para decirlo, pero como al no tener tanta experiencia, al grabar, entonces se ven esos videos de manera vertical, pero hay muchos videos que tengo así en el canal, pero fueron de los primeritos, hace 2 años, año y medio. Bueno, el canal no lleva más de 2 años, lleva 2 años exactamente. Vamos a cumplir 2 años el 11 de septiembre, como curiosidad. Eh, Vamos a cumplir 2 años, ¿cierto? El 11 de septiembre del 2023 cumplimos 2 años en el canal. Entonces, por eso, son de los primeritos videos. Si ven esos videos de mala calidad, por favor me disculpo con ustedes. La grabación no es la correcta. La posición del teléfono tampoco es la correcta. Entonces aquí hacemos el aumento. Hacemos otro puntito más. Cambio al fucsia. ¿Cierto? Entonces es lo mismo. Todo lo que he venido haciendo en esta vuelta lo estoy repitiendo en las otras figuras. Miren cómo me va quedando de bonito. Ya. Y planito. Lo importante es que quede planita la base. Eso es lo más importante del tejido, la base. Que quede planita. Ya para subir es mucho más sencillo. Pero que sea sencillo no significa que no tome su tiempo. Claro que lleva su tiempo porque son muchas puntadas, son muchas vueltas las que debemos ir trabajando. Acá son 3 puntos de separación, recuerden. Y después 2 punticos en amarillo. 2 puntaditas en amarillo. Flor de María Vargas, ¿cómo está? John Mora, muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? Déjenme, por favor, comenten qué están haciendo, cómo van. Espero se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por el apoyo. Flor también, ella que está en México. Un saludito para usted, mi compa, como dicen en México, mi cuate. Entonces aquí hice los 2 puntitos. Miren que se van formando los brazos de la figurita. Les recomiendo que utilicen un crochet con mango, un adaptador ergonómico para evitar lesiones, ¿cierto? Para evitar dolores en las articulaciones,
Dolores, de pronto túnel carpiano, que es muy peligroso. Entonces traten como de usar un mango siliconado o adaptador ergonómico como recomendación. Este es un crochet del número 2, marca Macusa. Crochet número 2, marca Macusa. Y hilo crochet, marca Miratex, de la propia fábrica Miratex. Me encanta este hilo para tejer. Miren la variedad de colores, los colores tan brillantes. Si son las personas que no les de las personas que no les gustan estos tonos, pues pueden utilizar tonos más serios. Pero si es un bolso para una mujer, pues estos colores son ideales para ellas. Pues más que todo para las personas que les gustan estos colores así vibrantes, los pueden hacer. Déjenme por favor un like. ¿Qué dice por ahí John? Creo que es John Mora. Voy a leer el comentario. Hicieron un comentario. Pero bueno, creo que me toca desde el otro celular. ¿Qué dice John Mora? A ver. Creo que me preguntó por los aumentos. Si no estoy haciendo más aumentos. Claro que sí, no. Todavía sigo haciendo aumentos. Por ejemplo, aquí me toca hacer uno. Joana González Guzmán, de las Guzmán de México. Mentiras, no. ¿Qué más? Joana González Guzmán, ¿cómo va? Ahí es el aumento, miren. Los aumentos son necesarios en la base. Hay que seguirlos haciendo para que el plato vaya abriendo. Yo todavía no tengo el diámetro que necesito. Me falta todavía más hasta completar 21 centímetros, que es la medida estándar que yo manejo para mis bolsos. Listo, 21 centímetros, 22 o 20. En ese rango de números, ustedes van a tejer sus bases para una mochila grande. Pero he visto personas que hacen, porque ahí no veo el aumento, claro que sí, mira. Ahí está el aumento, 2 puntos en un mismo espacio, miren. Acá hay uno y acá está el otro, ¿sí? Luego aquí también hice un aumento y aquí hice otro. Entonces, en medio hago un aumento, otro aumento y así me voy a ir yendo hasta el final. Bueno, el aumento aquí como que quedó muy corrido. Ah, ok, no, ahí está bien. Hacemos con amarillo. Bueno, aquí va otro puntico de hecho en fucsia. Porque recuerden que estos bracitos se van pegando al cuerpo. Miren, entonces esto, espero lo estén viendo súper bien ahí. Voy a hacer un puntico amarillo en este negro. Y en el siguiente punto voy a tejer otra puntadita en amarillo. ¿Sí ven? Y termino o hago cambio de color con fucsia. Bueno, de hecho, se da cuenta que hice los aumentos, pero son muy imperceptibles. O sea, a simple vista, me tendría que acercar mucho para poder ver el aumento. Miren el aumento aquí, 2 puntos en un mismo punto. Lo mismo sucede en la parte del verde, miren. Si ustedes no acercan, es imperceptible el aumento, pero sigo haciendo aumentos. Yo debo hacerlos hasta completar mis 21 centímetros de base. Tengo que seguirlos trabajando para... Este es el morral espalda que tanto me han pedido. Lo estamos empezando. La tula de espalda, pero la explicación también la estoy haciendo en Facebook. La explicación de este bolso. Solamente que el otro sí lleva un diseño floral. Mírenlo acá. Este es el bolso que estoy trabajando en mi página de Facebook. Así lo llevo avanzadito. Y este sí va a ser en otro modelo. Este lo vamos a hacer en otro modelo. La base también es totalmente diferente. Es que de hecho no hay bases iguales. Nunca hay bases iguales, miren. Este también tiene su base totalmente diferente, miren.
Y este también lleva su cordón, por eso queda tan resistente, porque manejamos cordón. Este cordoncito de polipropileno que siempre utilizamos en el canal para las explicaciones y para la resistencia del tejido. Entonces aquí vamos con los 3 puntos fucsia, cambio a verde. Miren, entonces vamos a hacer un aumento, entonces presten atención, en este cuarto punto hago uno y ahí hago otro, ¿cierto? Ahí ya hice el aumento, evidentemente ahí lo están viendo ustedes en pantalla. Termino y avanzo hasta el otro lado. Vamos aplanando esto. Muy importante que aplanen su base. Es un aspecto importantísimo en el tejido guayú que vayan aplanando su base. Entonces, voy mirando bien la figurita. Ok. Sí, ok, en la próxima vuelta es donde vamos a empezar a hacer. Entonces aquí. Aumento, miren, aumento al final. Aumento al final, miren. Cambiamos de color a fucsia, 3 punticos en fucsia exactamente, para terminar esta vuelta número 10. 10 o 11, permítanme, yo cuento bien exactamente. No voy a tener error de conteo. Está muy hermosa esa bolsa, más los colores están muy bonitos. Vibrantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la técnica guayú nunca cerramos vueltas. Miren, se trabaja en espiral. Se va formando como una especie de caracol, ¿cierto? Así, se trabaja de esta manera. Esto significa la vida del guayú, el crecimiento. Esto tiene un significado espiritual, listo. Entonces no es que ellos lo trabajen porque sí, sino que para ellos, para los indígenas guayú, esto representa o refleja lo que es su vida. Bueno. Dos. 3. Cambio a amarillo. Ok. Entonces ahí miren. Entonces 1, se dan cuenta, y 2. Cambio a fucsia. Y entonces terminamos la vuelta porque evidentemente voy a quitar este marcador de acá, lo voy a subir más para que sea más visible. Voy a subirlo por acá. Es más o menos lineal. Miren, entonces ahí ponemos la marquita. Ponemos la marquita ahí más arriba. Y después sigo tejiendo con el... Entonces en el centro quiero hacer... ¿Cierto? Miren, entonces
¿Qué figura estoy haciendo yo y cómo va a quedar la figura? Miren, yo me estoy guiando de esta que hice, miren mi mano. Esta la hice hace un tiempo, creo que a comienzo de año. Hice esta base, entonces la estoy haciendo en otros colores. Me estoy guiando desde la foto, listo. Voy acá, miren, voy justico aquí, en esta vueltica del brazo. Entonces tengo que seguir a esta. Entonces se dan cuenta que entre figura y figura se forma otro motivo, esta figurita. Entonces eso es lo que quiero hacer. Por ahí dejaron un comentario, creo que fue Lucy. Lucy no, o Marta. Luz Bonilla. Andrés, disculpas, no alcancé a copiar tu número. Ok. Bueno, entonces aquí 3, 1, 2, 3. A ver. 1, 2, 3, 4. Ok, 2, 3. 3 puntos. Cambio de color. No sé si hacerlo con naranja. Creo que no contrasta muy bien naranja con fucsia. Son muy parecidos. Entonces voy a contrastar con, puede ser, ¿qué me recomiendan ustedes? ¿Un verde o amarillo? Hagámoslo con verde. Para que me contraste. No, hagámoslo con amarillo. O puede ser negro, no, amarillo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Miren, hago un puntico acá en el siguiente espacio y ahí mismo voy a hacer el aumento, pero con otro color. ¿Con qué color lo voy a hacer? Con el fucsia, sencillamente. Cambio a fucsia. Vayan corriendo sus puntos, que les dé espacio para el aumento. Entonces, miren que, bueno, es que de hecho creo que no quedó tan centradito ahí. 1, 2, 3. Bueno, 1, 2 y 3. Vamos a hacerlo así. Permítanme, yo cuadro la figurita. Ok. Ah, sí, tiene que ser ahí, evidentemente. Entonces ahí vamos a hacer con fucsia en ese mismo punto el aumento, listo. Yo este aumento no debo, o sea, tengo que seguirlo trabajando, ahí tengo que seguir ubicando un aumento, aquí tengo que seguir ubicando otro aumento y los aumentos que van en el cuerpo o en la falda también siguen, uno acá y otro acá, listo. Miren que me va quedando planito porque estoy siguiendo al pie de la letra digámoslo así, la intuición, ¿cierto? La intuición de tejedor. Entonces yo sé que ahí va un aumento. Por aquí tengo que seguir con los dos aumentos que van por acá. Entonces ahí ya hice el aumento, miren. Pero el aumento lo hice uno con amarillo y el otro punto con fucsia. ¿Se dan cuenta? En un mismo espacio, miren. En un mismo espacio hice esto. Entonces sigo tejiendo hasta, bueno, hasta encontrarme el brazo. Esta es la figurita que va en medio de muñeca y muñeca, ya saben. La que le mostré hace un momento, miren, entonces ahí son entonces 2, 3 puntos y ahí cambio a amarillo. Entonces hago un punto acá en amarillo. ¿Sí ven? Entonces aquí cada vez se va formando el bracito. Entonces ahí vamos formando el brazo, pero. No hay ningún pero, sigamos, miren. Pero sigamos. Miren, se dan cuenta, miren cómo va quedando el bracito. Ahora cambio de color a fucsia nuevamente. Y me ingreso, me voy hacia este lado, miren. 1, 2 y 3. Entonces miren cómo va quedando mi figura. Este bolso va a quedar, mejor dicho, de muerte lenta, como dicen por ahí. Porque le estoy metiendo todas las ganas y todo el empeño para que quede hermoso. Va a quedar más bonito todavía. Y obviamente voy a estar mostrando los dos bolsos porque ya llevo uno adelantadito, el que vieron ahora, que es el de flor, el de flores. Y este, van a ser dos bolsos que voy a estar mostrando.
Bueno, ¿qué se hizo John? ¿Qué se hizo Luz? ¿Qué se hizo Luz Mari Cardona? ¿Dónde están? ¿Quién está ahí? Dejen su comentario, no me dejen por aquí. Quiero seguir charlando con ustedes un rato. Por favor, si pueden escribir. Me preguntaron nuevamente por el número, ¿cierto? El contacto es +57 312 649 4849, +57 312 649 4849. Ese es el contacto. Y tenemos un grupo. Ya saben que tenemos un grupo de WhatsApp para quien quiera unirse y compartir sus proyectos también. Voy a seguir moviendo esto para acá, este para acá, este para acá. Y simplemente sigo trabajando. Miren cómo me va quedando bonito la base. Ya, una vez que ustedes desenreden, siguen trabajando. 3 puntos. Cambio de color a verde. Uno, dos. Y en el tercer punto, el aumento. 3, ahí voy a hacer el aumento. Y sigo tejiendo. Ya saben, vuelta número 11, la empezamos. Miren el marcador donde lo tengo, no lo quiten para que les sirva de guía. Bueno, seguimos tejiendo. Si estoy corriendo mucho la mano, por favor me avisan para nuevamente ponerla donde es. Entonces aquí voy a hacer otro aumento por acá. 2, 3 puntos. Y el aumento. Cambiamos a fucsia. Y hacemos nuestros puntos. 1, 2 y 3, ¿cierto? Esto es debido a los aumentos, ¿se dan cuenta? Y al cordón. Más que todo es por el cordón que ayuda muchísimo. Yo siempre llevo 4 años trabajando en esto con las mochilas y el cordón. El cordón ha sido muy práctico porque me ha salvado realmente. Me ha salvado muchísimo el cordón. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Les recuerdo, miren. Empezamos la vuelta número 11. Miren, empezamos la vuelta número 11 haciendo un aumento aquí con amarillo. 5 milímetros, aproximadamente 5 milímetros de espesor tiene el cordón. 4.5 o 5, miren. Entonces se dan cuenta que la puntada tampoco es que quede muy exagerada, miren, queda normal. Dos puntos en amarillo, cambio a fucsia. Y recuerden que vamos a hacer un puntico de aumento con amarillo. Y si es pequeña, ¿cuántas vueltas? Así, miren que para una pequeñita ya estaría perfecto. Miren, 11 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta sería perfecta para una mini mochila, ¿cierto?
o incluso la pueden hacer de 9 vueltas. Ya ustedes eligen realmente. Yo simplemente manejo medidas propias. Si yo quiero hacer una mochila grande, para mí, serían 21 centímetros de base. Uno, dos, tres. 3 y 4, ¿cierto? En ese cuarto punto voy a realizar mi aumento con amarillo. Normalmente lo haríamos con el mismo color, pero yo lo hago con amarillo para la figurita que voy a poner en el medio. Y sé que ahí tengo que seguir haciendo aumentos. Miren, en ese mismo punto realizamos el aumento. ¿Se dan cuenta? Miren, uno con fucsia, uno con amarillo. Cambiamos de color. Cambio de color entonces a mi fucsia. Cambiamos, cierro con este color, bajo un poquito la puntadita para que me quede bien, miren. Y simplemente si seguimos tejiendo en el siguiente punto un fucsia, en el otro punto otro fucsia y así. Entonces miren cómo queda el aumento con dos colores. Sé que es muy raro hacerlo así, pero miren, en ciertas ocasiones debemos hacer los aumentos con otro color para ir formando, porque aquí voy a formar otra figurita. Entonces sigo tejiendo 3, son 4 puntos. Y entonces cambiamos a amarillo. Y hacemos 1 y 2 puntos. ¿Sí ven? Cómo queda de bien y plana. Es que eso es lo que me gusta del cordón, que nos ayuda a que el tejido quede planito y firme. Miren que él queda firme. Cambiamos a fucsia. Y así nos va quedando la basecita. Esta hermosa base con diseño o motivos de muñecas. Así van quedando las muñequitas, miren. Entonces, más de uno yo sé que debe estar diciendo, Andrés, pero es que una muñeca o una persona no es de ese color. No, claro que no. Pero la estoy personificando o la estoy personalizando a mi gusto. Por eso ven esos colores así tan fuertes. Entonces, obviamente si ustedes van a hacer una muñeca real, bueno, una muñeca basándose en una persona real, en vez de amarillo van a emplear un color piel, ¿cierto? Y en vez del verde, un rojo, un vestido rojo, las piernitas en color piel. Bueno, es lógico lo que estoy diciendo y sobra decirlo, pero bueno. ¿Lo compró? ¿Cuándo lo compró? Ahoritica. Seguramente estaba en el almacén, porque si lo compró ya es porque estaba cerquita al almacén. Me imagino, ¿no? Luz. Luz Bonilla. Entonces van 2. Muchísimas gracias, John, por el apoyo. Entonces ve comprando los materiales si deseas y podemos ir haciendo clases. Pero estas clases particulares sí tienen su costo, listo. No son clases gratuitas, ya saben, porque es mi trabajo. Entonces, quien quiera adquirir una clase personalizada me lo dice. Pero no, pero tienen su costo, es mi trabajo, ya saben. Miren cómo van quedando las figuritas. Y de hecho, si se ponen a analizar, podríamos hacer un animalito acá. Por ejemplo, estas serían las antenas de qué sé yo, de un escarabajo, por ejemplo. Aquí estoy súper atento. John Mora. ¿Desde dónde se comunica, John? Ah, desde Villavicencio. Gracias. He tenido varias alumnas, varios alumnos, más que todo alumnas, ¿sí? Y se han ido contentas con las clases porque realmente aprenden mucho. No solamente es tejer mochilas, no. También podemos tejer monederos. Este no lo he terminado todavía.
Evidentemente no lo he terminado. Este es un monedero caracol, miren. Y si no quieren hacer mochilas, podemos hacer bolsos, miren, carteras doble asa o cartera más bien tote bag, estilo tote bag, miren. Este es un punto diferente, decorado. Es que no lo puedo poner más porque la cámara está bien pegadita a mi cuerpo. Entonces, si pongo más aquí, muevo la cámara y no se va a poder ver. Entonces, un aumento aquí y un aumento al final. Más o menos por acá en el penúltimo o en el último punto. Vamos a tejer el aumento. ¿Cierto? Entonces, justo ahí voy a realizar el aumento, ahí está. Entonces, se dan cuenta que los aumentos se siguen hasta el final, hasta donde necesitemos. Entonces, cambio de color. Vamos a cambiar de color. Y aquí es donde entramos a hacer otra figurita. Cambiamos, miren. Si ven, miren cómo va quedando ahí planito. Bueno. Hola, mi niño hermoso, ¿cómo estás? Qué belleza de tejido. Felicitaciones, te mando. Ay, pero se me va otra vez. Esos son síntomas de que ya entra y se vuelve y se va. Y vuelve y se va. Hola, mi niño. Hermoso, ¿cómo estás? Qué belleza de tejido. Felicitaciones, te mando mi abracito de oso y una lluvia de estrellas para que siempre te ilumine en tus lindos proyectos. Muchísimas gracias, mi querida Juana Cuevas. Ya salió del trabajo, sigue todavía en el trabajo. Juana Cuevas, ¿cómo está? Gracias por el apoyo. Aquí con toda la actitud para enseñar y con toda la actitud para aprender. Listo, entonces manejamos ambas actitudes que me gustan. Entonces acá son 2 puntos, 3 puntitos. El brazo se abre, se cierra otro poquito, es decir, 2 puntaditas en amarillo. Juana Cuevas, que yo creo que se me fue y ni siquiera se despidió, mi ingrata, pero un saludito para ella. Hay varias amiguitas que me tienen muy descuidado, se me han ido, no sé dónde están, como Luz Mari Cardona, por ejemplo, no volví a saber de ella por ahora. Entonces, hay más de una que se ha ido. Deben estar haciendo sus cosas. Ah, con razón. ¿Qué hora es ahí en Chile, Juanita? Cuénteme a ver. ¿Qué hora es en Chile? Entonces aquí hacemos los punticos en fucsia. 2, 3, ¿cierto? 3, 4 puntos y cambiamos a amarillo. En ese mismo punto donde estoy posicionado en este momento voy a realizar el aumento para formar este puntito amarillo.
me paso acá y hago el aumento ahí precisamente con amarillo, cambio de color. Realmente he avanzado bastante. Hoy empezamos y miren ya dónde vamos, hoy empezamos en la mañana y miren que ya el plato va avanzadito. El primer directo ustedes lo pueden encontrar en la pestaña de en vivo. Hay varias secciones que son videos, shorts o videos cortos, comunidad, en vivo. Ustedes pulsan en esa pestaña y se les va a desplegar todos los directos que yo he hecho a través del canal. 5:55 de la tarde. Ah, con razón. Ya casi sale entonces, supongo. Porque por lo que veo usted maneja como que horario de oficina, Juanita. Entonces, espero se encuentre muy bien y por favor déjame un like al directo y gracias por el apoyo, Juanita. Entonces aquí hacemos, miren, con fucsia, acá termino con amarillo, cierro ese punto con amarillo y tejo mis dos puntadas, uno aquí y otra más adentro, acá en este siguiente punto. Cambiamos entonces a fucsia. Cambiamos a fucsia. Cerramos. Y qué fácil es tejer esto. Eso sí es de mucha paciencia, de mucho tiempo. Pero ahí vamos. Pasito a pasito lo van logrando. Lo vamos logrando. Vamos logrando el trabajo, mire. Bueno, aquí estoy comunicándome con Juanita y les voy a mandar unos, porque se lo merecen, unos corazones a a esas personitas que siempre me apoyan. Muchas gracias. Y esos emoticones, si pueden escribir emoticones también, por favor. Miren qué bonitos son. Sobre todo los corazoncitos. Entonces aquí hacemos otro puntito acá. Cambio al verde. Y hacemos con verde nuestros puntos requeridos para irlo pegando al cuerpo. Miren, entonces aquí voy, 2. Y en ese tercer punto y hacemos en ese punto, vamos a hacer el aumento. ¿Sí ve? Entonces, muchísimas gracias, Juanita. Ya llevaba muchos días sin saber de usted por acá. Como que se me había perdido, no sé. Se me había ido. Y bueno, espero verla más de seguido por acá. Bueno, saber que está bien y que se comunique. Realmente no los puedo ver con mis ojos, pero bueno, con su presencia en cuanto al nombre, ¿no? Que uno pueda decir, porque obviamente no los estoy viendo. Pero bueno. Estaba haciendo un directo con una persona, no sé si se dieron cuenta o lo vieron. Ayer hicimos un directo.
Ayer hicimos un directo y entonces, no sé, esta personita no se volvió a conectar, creo que está ocupado, no sé, no he sabido nada realmente. Entonces vamos, miren que la base va quedando plana, pero si utilizan el cordón va a quedar mucho más plana. Aunque quien no consiga el cordón trabaje con los hilos. Entonces aquí yo voy avanzando con el verde. Y al final vamos a hacer otro aumento. Y me voy acercando cada vez al marcador. Miren, tengo que llegar hasta acá. Déjenme por favor un like, compartan, comenten. Buenas tardes y bienvenidos a los que se conectan. Estamos en la segunda parte del fondo para el bolso espalda. Entonces ya saben, un aumento al comienzo y un aumento al final. Elizabeth Mayor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por esos corazones tan lindos, me encanta. Sigan dejando más esos corazoncitos. Y ayúdenme con el crecimiento del canal. Ya somos 18,000 seguidores, suscriptores en el canal. Muchísimas gracias. Entonces ahí vamos creciendo de a poco. No sé, algún día vamos a llegar, quien quita, al millón, a los 100,000 seguidores, aunque estamos muy lejos de esa meta, pero se vale soñar, ¿cierto? 1, 2, 3. Entonces, 3. Mientras tengamos las ganas de hacer las cosas, eso va a llegar en su debido tiempo. Para el que sabe esperar, ¿cierto? Eso va a llegar tarde que temprano. Cambiamos a amarillo. Cambiamos a amarillo. Va al baño para hacer. Ah, bueno, bueno. Eso está bien. Juanita. Así es, esa es la idea. Miren que mi recomendación es que si de pronto se les ven los hilos, no los pasen de largo, acomoden, listo. Por ejemplo, si se les ven bulticos por acá, ustedes van jalando lentamente los colores, de modo que se acomode el tejido, listo. No dejen eso así, porque les va a quedar, o sea, se va a notar, sí o sí va a quedar feo. Entonces, si se dan cuenta, los hilos no se ven absolutamente en ninguna parte, más o menos aquí, más o menos. Pero miren que si ustedes ven, los hilos no deben verse. Entonces aquí son 1, 2, cambiamos a fucsia y sabemos que aquí vamos a hacer otro aumento, que es con fucsia y amarillo. Ay, claro que sí quiero arepita de bienestar. Esperen, no, esperen, ya abajo, ya abajo. Ya abajo. Ya abajo, Martica. Martica. Un momento, por favor, ya vengo. Bueno amigos, aquí sigo nuevamente, me disculpo, pero tuve que bajar un segundo. Creo que fueron 10 segundos. Ni el minuto, no me demoré ni el minuto. O eso creo yo, no sé.
Mira, esto es lo que vamos a comer. Ya le había dado un mordisco. Esto es una arepita de... Quedó así como rostizadita porque como que es asadita. Y por supuesto un poquito de café. A mí me gusta tomar el café en un vaso, como si fuera un refresco. Entonces vamos a seguir con esta vuelta. Miren que ya el plato lleva más o menos creo que unos 17 centímetros, ¿no? Cambio de color, miren. Cambiamos a fucsia. Cierro el punto. Y empiezo, miren. 1, 2 y 3. De hecho son 4, 3 y 4. En ese cuarto punto voy a realizar el aumento con amarillo. Cierro con amarillo mi punto. Y ahí voy a poner el aumento con amarillo. ¿Se dan cuenta? Miren. En ese mismo punto tejí uno con fucsia y uno con amarillo, que es el aumento. Cambio nuevamente a el fucsia. Bajo un poquito esto. Y yo jalo un poquito el cordón para que este punto no me quede tan inclinado o tan pegado. Y después sigo con el color, con este fucsia. Cuatro puntos, se dan cuenta, y tejemos dos en amarillo. Cambio de color nuevamente al fucsia. Y vamos a tejer hasta llegar aquí al vestido. Tejemos 3 puntos exactamente. 1, 2 y 3 puntos. Cambio de color al verde. Exactamente al verde. Y ahí quedó el color incluido. Jalamos un poquito el cordoncito para que baje la altura de la puntada. Uno, dos, tres. Y en el cuarto punto vamos a tejer el aumento. ¿Cierto? Ahí, donde estoy parado, el aumento. ¿Sí ven? Aumento. ¿Saben también a qué se debe que quede planito? Porque como yo voy aplanando también con mis manos, entonces el tejido empieza a regular. Va mucho también en la forma en que yo aplano.
Hice el aumento acá, ahí está. Sigo tejiendo hasta el final. Y procedemos a realizar el otro aumento al final. Ya la base va quedando más y más, se va viendo más. Si el tiempo me lo permite, vamos a dar otra vuelta. Pues exactamente en este punto voy a tejer 2 veces, es decir, el aumento. Aumento, miren, cambio al fucsia y tejo mis 3 puntos con este color, ¿cierto? Mami, Ay, el amor mío, ¿cómo está? bien, mi reina, quería saber el lunes a qué horas voy a ayudarle a lavar eso, mami. Ay, papi, no, el domingo hablamos, ¿a qué hora? Ah, bueno. Mira, amor, tan bello ¿cómo hace uno para seguirlo en ese Facebook? Vele ya. Lina la que me sigue. Lina me sigue y ella le puede explicar cómo. Ah, bueno, papi, hágale pues. Estoy en ese momento haciendo un directo. Ah, bueno, dale pues. Espera, espera. Dale, papi, un besito, Dios te bendiga, te ayude. Quería saber cómo está. Bueno, mami, en nombre de Dios, chao, ma. Dios te bendiga. Bueno, Mi amor. mami, Dios te gracias. ayude y te bendiga. Bueno, ma, en nombre de Dios, Te chao. quiero mucho. Yo también, amor, chao. Dios me lo bendiga. Dios me... Bueno. Bueno, me están diciendo que la calidad de la imagen se está perdiendo. ¿Por qué? No entiendo. Confirmen, por favor. El lunes me voy a ir a trabajar voy a ir a trabajar con mi mamá el lunes. Entonces la estaba llamando precisamente para confirmar cómo íbamos a hacer. Pero ella me dijo que no, que hablábamos el domingo, que yo no sé qué. Yo le dije, ah, bueno, ma, yo la llamo entonces más tarde o mañana y ya confirmamos. Entonces me dijo, ah, bueno, hijo, y ya. Pero sí llevaba todo el día sin llamarla desde ayer. Entonces tenía que llamarla precisamente para saber cómo estaba. Y bueno, no está muy bien, gracias a Dios. Bueno, me terminé de comer la arepita es una arepita o una arepuela, no sé cómo le dicen, con café. Entonces seguimos aquí tejiendo. Y sabemos que en el centro estamos formando otra figurita con amarillo, miren. Ese punto quedó como escondidito. Miren que este quedó más evidente, pero bueno. A lo mejor si yo lo cuadro, o sea, yo tomo la pestañita y lo levanto un poquito, miren. Si les pasa lo mismo, hagan esto, miren. Entonces el punto ya queda más evidente, miren. Y de hecho podemos hacer con todas las figuritas exactamente igual, con todos los puntitos, pero no, realmente se ven bien. Solamente era ese que se veía muy oculto. Tres, y en el cuarto punto vamos a hacer el aumento con amarillo. Hacemos con amarillo ahí, en ese espacio. Cierro nuevamente con fucsia. Y creo que se está haciendo tarde porque ya van a abrir la cantina. Termino esta vuelta. Tengo que mirar cómo va la...
Entonces aquí seguimos avanzando. Gracias por el apoyo, mis amigos, gracias por esos 39 me gusta, había 40, alguien quitó uno, no sé por qué lo quitaron, pero bueno, quitaron el número 40, habían 40 me gusta, alguien lo quitó, no sé, algo le disgustó, aquí vamos, miren, reviso, cambio a amarillo, ¿sí ven? Y entonces aquí hago un puntico en amarillo, hago otro puntito acá, cambio de color. Y si se les vuelve a ocultar el tejido, el puntito, miren, ustedes simplemente levantan aquí la otra pestañita. ¿Sí ven? Miren, entonces le hago así y el punto se normaliza. ¿Sí ven? Miren, así. Eso solamente pasa cuando hacemos un cambio de color, un aumento con otro color y el punto queda oculto, miren, ya. Este es el directo 2 del día de hoy. En la mañana hicimos uno, que fue con el comienzo, y ahora estamos en el segundo, avanzando y a poco. Lentos pero seguros, ¿cierto? Así vamos. Vamos a la fija con el trabajo, miren. Entonces cambio de color a verde. Es una repetición tras repetición, pero bueno, ustedes saben que es mi manera de explicar. Y sabemos que vamos a hacer el aumento al comienzo y al final. 1, 2, 3 y en el cuarto punto el aumento. Aumento. Aumento, miren, aumento. Sigo hasta el final y miren que me voy acercando al marcador de puntos, donde vamos a terminar entonces esta vuelta. Número 11. Y aquí vamos a hacer el último aumento de esta vuelta. Aumento, termino con un puntico acá, cierro con fucsia, realizo mis 3 puntaditas en fucsia. Dos y 3. Dos y 3. Cambio de color a amarillo. Y hacemos nuestras 2 puntaditas en amarillo, miren, 1 y 2. Y ahora sí, se dan cuenta que terminamos la vuelta porque llegamos justo al marcador, lineal al marcador, y empezamos una nueva vuelta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a seguir tejiendo la base que es fucsia, teniendo en cuenta que en el centro vamos a seguir haciendo el aumento también. ¿En cuál centro? Acá. Vamos a seguir haciendo aumentos para que la base siga así como va.
Pero ustedes saben que yo me estoy guiando desde una foto, miren, de un diseño que yo ya había tejido antes. Esta la hice ya hace para la mochila de Mafalda, no sé si lo recuerdan. Esta base la hice para ese bolso. Y quiero ver, lo quiero hacer igualito a como lo hice ese día. Entonces esa es la vuelta 1, 2, ok. Entonces nos damos cuenta que aquí en esta vuelta empezamos a pegar, listo. Empezamos a pegar los bracitos, miren. Entonces voy a hacer justo eso. Y aquí voy a tejer con amarillo. Fíjense muy bien lo que voy a hacer, miren. 3, ok, ya está ahí. Cambio de color a amarillo. Entonces, al lado voy a hacer un punto amarillo acá, el aumento en el centro y otro punto allá. Un punto en amarillo, un punto en el centro y un punto a la izquierda, mire. Cambio de color a fucsia y simplemente sigo avanzando, pero recuerde, no hice el aumento. No podemos olvidar el aumento. ¿Y el aumento dónde va? Bueno, va en el centro o encima del amarillo. 1 y 2. ¿Sí ven? Y un puntico al lado, mire. Cambio de color. Martica, Marta, no hay otra. Voy. Quedaron espectaculares esas tortas. Bueno, ya regreso. Miren cómo va quedando la figurita. Entonces, recuerden que empezamos ahí con amarillo e hicimos un aumento en el centro. Por favor, por favor, por favor, no quiten la marca hasta no terminar su base. Y este es el motivo que estamos tejiendo, mire, este. Por favor, regálame un like, comparta, comenta y ayuda a que mi canal llegue a más público, por favor. Gracias. Llegue. Quiero decir, llegue más personas. Llegue. Gracias. Ay, ya hubieran echado azuquita, ¿por qué no le echan azúcar? ¿Sí ven el contraste tan bonito entre el fucsia y el amarillo? Aumento, miren. Un punto acá amarillo, el aumento en el centro, otro punto amarillo. Y tejo puntos hasta 1, 2 en fucsia. 3, 4 puntos, se dan cuenta, miren, 4 puntitos. Si Dios quiere, mañana también estaré en vivo, así es, siguiendo con la explicación de este bolso. Yo creo que mañana empezamos a subirlo. Ya mañana empezamos a subir la base para ir trabajándola. Aquí me pongo 2 puntos o 1.
Ok. Miren, entonces hice los puntitos, hice el aumento acá, 4 puntos en fucsia. Ahora vengo con el amarillo. Entonces miren, 1, 2, 3. Entonces si se dan cuenta empezamos a pegar el brazo. Este bracito lo vamos a pegar al cuerpo de la muñeca. 3, 4, 5 y otro puntito, ¿sí? Esta vez me metí 2 puntos, no solamente uno, sino que ingresé 2 puntos encima de estos 2 verdes con amarillo. Cambiamos de color. Entonces, amigos, seguimos con la secuencia. Acá estoy desenredando, ahora sí estoy desenredando esto. Porque, y eso que me ha rendido, el trabajo me ha rendido hoy. Se han dado cuenta que me ha rendido bastante. Entonces, he estado muy concentrado hoy. En este momento he estado muy concentrado. Entonces les recuerdo que ingresé, ya estamos pegando el bracito, miren, entonces ingresé 2 puntos acá encima de los 2 verdes, de los 2 primeros verdes. Hola, Amada, ¿cómo está? Muchísimas gracias por el apoyo. Sí, ella es muy querida. Amada, ajá. No sé, pero hace días sí no la veía por los directos, no sé, se había perdido, qué sé yo. Entonces, un punto y en el siguiente espacio el aumento. Me toca un aumento aquí de 2 puntos en verde, miren. Llego hasta el final, o me voy hasta el final más bien, donde vamos a tejer otros. Vamos a hacer, ¿cómo se dice? Otro aumento al final. Y entonces al final hacemos otro aumento. Amigas, miren, al final hacemos otro aumento. Un puntico más en verde. A ver, recordemos, lo estaba olvidando. Recuerden que hay que pegar el brazo, miren. Dejo 2 puntos. Dejamos 2 puntos al final porque de ahí, en esos 2 puntos voy a empezar a tejer la parte del brazo. ¿Sí ven? Empezamos a pegar el brazo. ¿Se dan cuenta? Miren. Empezamos a pegar el brazo. Yo dije, Luz Mari, ¿dónde estará? ¿Qué se hizo? Luz Mari. ¿Para dónde se fue? Luz Mari Cardona. ¿A dónde se había metido? Ah, Luz Mari.
¿Sí ven la figurita cómo va quedando? Cájalo obviamente un poquito. Estaba en la tienda, pero esa tienda como que queda muy lejos. ¿Hace cuánto la estuve preguntando? ¿Dónde estará Luz Mari? ¿Dónde estará? Y ya está activada, bueno, está activa, eso está muy bien. Eso está muy bien, Marisita. Tengo ganas como de hacer directo más tarde también por Facebook. No sé ustedes qué me dicen. ¿Qué opinan ustedes? Porque si ayer no hice directo, miren cómo me va quedando por Facebook. Miren cómo me va quedando la muñeca, los brazos, el vestido, como unas botitas, las piernitas, me falta el rostro, la cabecita. Mira que me está yendo súper bien hoy, no me siento cansado. Tengo como que toda la energía 3 y acá recuerden hasta ahí. Vamos a hacer entonces. Así es mi reina. Tenemos que ser positivos. Miren, ahí hice un punto. Quiero que vean muy bien lo que estoy haciendo. Un punto, me paso al centro y tejo el aumento. ¿Listo? Cuatro puntos. Pegamos el brazo a la muñequita con amarillo. ¿Sí ven cómo va quedando? Miren. Y entonces así me va quedando la base, miren. Y recuerden que me va a ingresar 2 puntos encima de los 2 primeros verdes. Un punto, me paso al siguiente, otro punto. Cierro con verde, miren. Llevo el verde para atrás. Teníamos 42 me gusta, me quitaron uno. Bueno, no sé por qué me quitan los likes. No sé por qué son así, ¿ah? Porque me quitan los me gusta. Recuerden que lo que se regala no se quita, niños. Por favor, no me los quiten. Déjenmelos ahí. Entonces después hacemos con verde. Eso fue Amada que me quitó el like o Luz Mari Cardona. Alguna de las dos me lo quitó. O Juanita. Una de ellas me quitó el me gusta. Yo creo que fue Juanita o Luz Mari Cardona, no sé. Me quitaron el me gusta. O Noemí, a lo mejor. O Noemí también, que ella se está riendo. Como a ella le encanta burlarse de uno, entonces yo creo que fue ella. Ella la sospechosa. La que me quitó el me gusta. Entonces ninguna. Ajá. Tiran la piedra y esconden la mano. Ustedes sí son malas, María. Aumento, recuerden.
Miren. Si ven, a nomás dije que me lo habían quitado, alguien lo volvió a poner. Entonces, eso significa que alguna de ustedes lo quitó. Alguna de ustedes lo había quitado. Ya saben, Luz Mari, Noemí, Juanita, o no sé, alguna de ustedes. O Amada. Alguna de ustedes me lo quitó. Porque son así. Aumento. Me lo quitaron. Qué malas son ustedes, de María. Entonces, seguimos con amarillo. Y es simplemente repetir y repetir la unión de los brazos, miren. Vamos a unir el brazo acá. Pero es que hay 14. Entonces no necesariamente pudo haber sido ellas. Pudo haber sido uno de las 15 personas que están ahí. Bueno, de las 14 que estaban. Entonces no necesariamente tuvo que haber sido ellas. Alguna de ellas pudo haber sido otro que me lo quitó. Sí, tengo que seguir mirando quién fue. Eso debe ser, no, es que Norca Calderas, que dicen que la delincuente regresa al lugar de los hechos. Entonces yo creo que fue Norca Calderas la que lo quitó. Y otra vez me lo quitaron. No, ahí sigue. Ahí sigue el me gusta. Y ahí está 14. Miren. Ahí donde estoy señalando debo hacer otro aumento, ¿cierto? Porque siempre en esta parte, desde muy abajo, he venido haciendo el aumento. Entonces ahí yo tengo que seguir haciendo el aumento. Lo mismo acá. Un aumento aquí, un aumento acá. Igual acá, aumento. Y en todas esas secciones he repetido lo mismo, ¿sí ven? Eso me permite que el plato se mantenga planito, ¿se dan cuenta? Y sobre todo resistente. Ah, bueno, entonces antes Norca Calderas me lo dio. Bueno, gracias Norca por ese, pero es broma. No se angustien por eso. No es que yo estoy bromeando. Bueno, las que saben que yo soy así bromista. Sobre todo Luz Mari Cardona. Ella sabe que yo soy bromista. Por eso no se enojan porque saben que yo lo digo en son de recocha, ¿no? Pero no. Obviamente con todo respeto a ustedes, pero no. No es que, o sea, no la estoy acusando de nada realmente, simplemente broma. Aquí echando broma un rato. Este monedero también lo enseñé a hacer en el canal. Miren cómo quedó de bonito. El monedero con botón tejido. Tengo una versión que hice en botón, pero me dijeron que nada que ver. El botón no ayuda mucho, miren. Entonces, si quieren aprender a hacer este monedero caracol, los invito a que vean los directos para que aprendan a hacer estos monederos. Listo, este monedero sobre todo en caracol, miren.
seguimos trabajando. No sé por qué estoy tan contento. Miren que estoy súper... La moral me vino al cuerpo nuevamente. Miren. Ujú. Ujú. Exactamente, Luz Mari. Un bolso en este estilo espectacular. Se hacen unos platos más grandes. Uf, y queda. Gracias por la recomendación, Luz Mari. No lo había pensado y tiene toda la razón. Vamos a ver si más adelante les enseño a hacer ese bolso más grande. Pero tengo muchos proyectos, ya saben, tengo muchos proyectos pendientes. El paleteado, la técnica mapuche. Miren la técnica mapuche también, con figuras. ¿Sí ven? Miren, vamos a hacer este también, el bolso que dice Luz Mari. No, hay muchas ideas realmente que podemos ir trabajando en el canal. Por supuesto, Tejeguay con Andrés Rodas, que es mi canal. Los invito a que se suscriban, compartan, comenten, regálame un like y apoya mi contenido. Adriana, dice Adriana. Vamos a leer el comentario de Adriana. Buenas tardes desde Medellín. Andrés, ¿me recuerdas el nombre del hilo con que tú tejes? Gracias por tus directos. Mis felicitaciones por tus cosas, canales. Bueno, dicen por acá. Buenas tardes desde Medellín. ¿Me recuerdas el nombre del hilo? Bueno, lo voy a escribir. Listo, Adriana. Muy buenas tardes. Ahí les escribí el nombre del hilo y la marca. Sombrerito de pescador. Ay, ay, ay. Sombrerito de pescador. Como ya sé cómo es. Con diseño, sí, se podría hacer también. Se hace un platico de esto, se empieza a subir y se hacen los aumentos alrededor para que siga aplanado, la parte plana más bien. Tiene razón, vamos a ver si lo hacemos, pero tengo pendientes estos proyectos, el bolso espalda, que es el bolso caracol grande, ¿qué más? No, el telar mapuche con diseño. Mi niño hermoso, me despido. Bueno, muchísimas gracias, mi querida Adrianita, Juanita. Nos estamos viendo entonces cuando guste, próximamente, si Dios quiere, mañana, para... en Medellín está aquí tengo que pegar. Adriana, usted que vive en Medellín, le cuento que la fábrica principal de Miratex se encuentra justo en Medellín. Entonces usted tiene la oportunidad de ir directamente donde ellos a comprar los hilos en Miratex. Entonces Juanita ya sabe pues que puede ir directamente a Miratex y averiguar los hilos. Tengo entendido que la fábrica está en Medellín, no sé qué tan cierto sea, porque yo directamente no lo conozco, pero me contaron que la fábrica principal está en Medellín. Entonces, aproveche que usted está en Medellín y averigüe Miratex, almacén, fábrica Miratex en Medellín. Entonces aquí, miren, sigo avanzando. Bueno, amigas, las dejo entonces. Muchísimas gracias. Creo que ya es suficiente por hoy. Voy a dejar hasta aquí. Mañana continuamos, juiciositos. Voy a hacer otro directo. Vamos a hacer más directos donde le seguimos avanzando. Voy a dejar así el bolso, la base. Entonces mañana nos vamos a encontrar de esta manera. Listo. Ya llevamos 2 horas 56 minutos de directo. Creo que es más que suficiente, contando obviamente los descansos que di.
las pausas que hice, pero miren que hoy avanzamos bastante, miren. Listo, Dios los bendiga, cuídense mucho y nos estamos viendo próximamente aquí en mi canal Tejeguay con Andrés Rodas. Muchísimas gracias, déjenme un like, compartan, comenten. Gracias, bendiciones, cuídense mucho, a descansar, por favor. Chao. Gracias.